Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 18 de mayo. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esa variedad de temáticas tan importantes para nuestro país. Y es que recientemente ocurrió un nuevo asesinato, es decir, asesinaron a uno de nuestros héroes azules. Y en ese sentido era necesaria la prórroga del régimen de excepción y también endurecer las medidas. Lo que nosotros queremos saber es, ¿realmente la oposición está en lo correcto en decir, mire, es mejor quitar esto de una sola vez, o por este tipo de situaciones es que esto se debe continuar? Además, a nivel internacional, la construcción y el establecimiento de la CECOT, del Centro de Confinamiento del Terrorismo, ¿está bien visto? ¿Puede ser una política exportable? Eso y más, nosotros lo vamos a estar analizando con nuestra invitada estelar, la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Elisa Rosales. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, encantado de tenerla nuevamente por acá. Hola, buenas noches, Fernando. Qué bueno compartir este espacio. Un saludo para los amigos de Agape TV, que siempre están ahí dándole seguimiento también al trabajo legislativo, y estoy lista para que hablemos de temas de coyuntura y por supuesto del trabajo que hemos venido desarrollando desde la Asamblea Legislativa. Así sea, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia, entramos en materia. Y es que este hecho lamentable del asesinato en Nueva Concepción, Chalatenango, de un agente de la Policía Nacional Civil ha despertado muchísima indignación. Para la oposición, desde hace tiempo no era necesaria otra prórroga, pero por ese tipo de situaciones, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, se ha manifestado y ha mencionado, por ese tipo de casos es que nosotros no vamos a levantar el régimen de excepción hasta que caiga el último pandillero. Diputada, ¿cómo se puede ver este siniestro? Bueno, es un hecho lamentable perder la vida de un héroe de la corporación, en este caso de la Policía Nacional Civil, a manos de un pandillero. Extiendo mi más sentido pésame a la familia y por supuesto también a la familia de la Policía Nacional Civil, porque hemos tenido esta pérdida que ha dolido a nuestro país. Y bueno, fue lamentablemente el mismo día que estábamos nosotros en plenaria y que ya estábamos discutiendo el tema de poder aprobar una prórroga más de régimen de excepción. Y estos elementos, estas acciones nos permiten darnos cuenta que el régimen debe seguir. La población salvadoreña misma lo confirma en los territorios. Nos ayuda a complementar toda la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. El Plan Control Territorial en cada una de sus fases buscó la manera también de ir fortaleciendo diferentes elementos que pueden echarse a andar con el tema de la seguridad. Y por supuesto, el régimen de excepción se volvió esa herramienta jurídica que viene a complementar todas esas fases del Plan Control Territorial y que le permiten a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, poder tener un amplio manejo de la seguridad, un amplio manejo del territorio y por supuesto leyes más fuertes que también permiten juzgar de mejor manera a estos criminales. Estos criminales no se van a detener, están acostumbrados a causar miedo, a infundir terror, a tener el control de nuestros territorios, y esa era la manera en la que querían enfrentar a este gobierno, pero este gobierno no se iba a prestar a esos pactos oscuros, a esas negociaciones que se daban bajo la mesa en gobiernos anteriores. Entonces, cuando se implementó el régimen de excepción, obviamente estos pandilleros empezaron a huir de las comunidades, de las colonias, de los barrios, cuando en gobiernos anteriores veíamos todo lo contrario, veíamos como la población, la buena población salvadoreña era la que tenía que huir. Entonces eran hechos lamentables, los sacaban de su casa. Estaban acostumbrados también a atacar a nuestros agentes de la Policía Nacional Civil. Solo en el 2015, que fue el año más violento en la historia de nuestro país, un año que definitivamente dejó muchos muertos, solo en ese año
asesinaron a 58 miembros de la Policía Nacional Civil. Ese es el pasado al que estaban acostumbrados y en los que ellos estaban buscando siempre tener el control. Ahora que tenemos medidas que los están llevando al SECOT, por ejemplo, ellos se están replegando definitivamente. Ya tenemos 68,000 capturados, pero esto debe seguir, porque si nosotros damos un paso atrás, puede que la fuerza de estos grupos también aumente y puedan volver a tomarse el territorio. La población salvadoreña, yo he tenido la oportunidad de ir a las comunidades que habían sido acechadas por mucho tiempo por las pandillas, y la buena población salvadoreña siempre nos dice, por favor sigan votando por el régimen de excepción, y también nos lo dicen los hermanos del extranjero. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Nueva York, y también estuve en Houston con el presidente Ernesto Castro y con varios colegas diputados. Pudimos platicar con muchos salvadoreños. Muchos nos decían que habían huido por el tema de la inseguridad, porque las mismas pandillas los sacaron de sus casas. Pero a mí me tocó mucho el caso de una persona, se acercó y me agradeció de una manera muy efusiva. Me decía, diputada, de verdad, gracias por ese voto. Ustedes no saben lo que significa ese voto. Y yo le pregunté que por qué me decía eso, y me comentó que con nuestro voto salvamos la vida de su hermano. ¿Se imagina qué impactante, Fernando, que alguien le diga eso? El hermano menor de él vive acá en El Salvador, sí. Se quedó viviendo con su abuelita, y a él lo habían amenazado que tenía que formar parte de la pandilla y que si no formaba parte, pues lo iban a matar. Entonces, cuando empezó el régimen de excepción, los pandilleros que lo acosaban fueron capturados. Entonces él me dice, salvaron la vida de mi hermano. ¿Y sabe por qué? Estoy seguro que lo hubieran matado, me dice, porque a mi otro hermano ya lo habían asesinado exactamente por lo mismo. Entonces es impactante cuando una persona te cuenta una historia tan personal y te das cuenta que los votos que estamos dando en la Asamblea Legislativa, gracias a la iniciativa del presidente Nayib Bukele, se vuelven realidad y están salvando la vida de miles de salvadoreños, porque estoy segura que el caso de este joven debe haber sido muy repetitivo a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos comprometidos como Asamblea Legislativa a seguir dando nuestros votos para el régimen de excepción las veces que sea necesario, porque necesitamos fortalecer esas políticas de seguridad, y yo estoy segura que en esta guerra contra las pandillas, que ya la estamos ganando, no vamos a dar un paso atrás. Hemos aprobado la prórroga número 14 y lo vamos a seguir haciendo, porque vemos los resultados son contundentes, han tenido reconocimiento incluso a nivel internacional por parte de la población de países suramericanos, de países norteamericanos. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando, y acá en nuestro país el 94% de la población salvadoreña está comprometida y aprueba el Plan Control Territorial, el régimen de excepción. Así que nosotros no tenemos duda, porque nosotros como Asamblea Legislativa trabajamos por las grandes mayorías. Diputada, la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada extracción, siempre ha sido criticada fuertemente de parte de la oposición. Y en ese sentido entiendo que eso consiste en cercar a los diferentes municipios. En ese caso no fue la excepción Nueva Concepción. Muchos de la oposición han puesto en sus redes sociales, mire, pero ¿cuál es la necesidad de establecer a 5.000 elementos en un municipio? La oposición dice que ese es un desperdicio de recursos. Bueno, la oposición lamentablemente, recordemos cuando inició el gobierno del presidente Nayib Bukele, 1 año y medio en el que le estuvieron negando los fondos para poder ejecutar el Plan Control Territorial. Luego llega esta nueva Asamblea Legislativa que sí está comprometida con la seguridad de los salvadoreños, y empezamos a votar a favor de la ejecución del Plan Control Territorial. Hemos visto cómo esta fase 5 ha tenido resultados exitosos. Ya fue implementada en el municipio de Soyapango, ya fue implementada en algunas comunidades también del municipio de San Salvador, y a mí me parece muy importante la manera en la que se está abordando esta fase. Ahora pues va a ser ejecutada en Nueva Concepción, el lugar donde fue asesinado este agente de la policía a manos de estos terroristas pandilleros. Y es que lo importante de esta fase es que se concentran todos los elementos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, en un territorio determinado,
para poder extraer a los terroristas de todos los rincones de ese municipio, de esa comunidad o de esa colonia donde se implementa este programa. Entonces es muy importante porque eso brinda la tranquilidad para los salvadoreños. Yo tengo la oportunidad de conocer varios municipios del departamento de Chalatenango. Nueva Concepción siempre fue conocido por el tema de que las pandillas estaban acechando ese municipio, también por su ubicación geográfica, que es bastante importante en el departamento de Chalatenango, y también porque es uno de los municipios más poblados de este departamento. Entonces, a mí me parece justo que podamos concentrar los recursos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, y que se puedan extraer uno a uno los pandilleros que todavía se encuentran ahí escondidos y que todavía se encuentran intimidando a nuestros compatriotas salvadoreños, y que por supuesto se pueda concentrar todo el recurso de la policía, de la Fuerza Armada, en poder darle seguridad a nuestra población salvadoreña. Sabemos muchas veces que los pandilleros también están huyendo de las comunidades y de las colonias y se están atrincherando, por así decirlo, en lugares que son de difícil acceso. Por ejemplo, zonas que son como boscosas, zonas que están un poco alejadas de la población. Entonces tenemos que llegar hasta ese último punto para extraerlos y poderlos llevar ante la justicia, porque ahora ya no perdonamos a nadie, la justicia llega de igual manera para todos, y por supuesto que a estos pandilleros, a estos que estuvieron causando terror a la población de Chalatenango, los vamos a llevar hasta el SECOT para que puedan pagar por todas las vidas que le arrebataron a las familias salvadoreñas, y para que también puedan pagar todos esos delitos de renta que tenían amenazadas a nuestros pequeños empresarios, que puedan pagar por todo el daño que le hicieron a nuestros niños y niñas, y que por supuesto puedan pagar por todas las muertes que causaron. Bueno, para seguir analizando el tema de seguridad, primero nos vamos a trasladar a una pausa comercial y ya volvemos con Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que en el primer bloque, la diputada Elisa Rosales establecía que era necesario continuar con el régimen de excepción para extraer hasta el último criminal, hasta el último pandillero. Mencionaba conceptos sumamente importantes, sumamente interesantes, altamente relevantes. Y es que decía que los pandilleros están huyendo, los que quedan, hacia otras comunidades. Eso en algún momento era impensable, porque generalmente era la ciudadanía la que huía hacia otros municipios, hacia otras comunidades, asediadas por las pandillas. Era impensable tocar en algún momento o llegar a imaginar que sería al revés, y ahora es las pandillas las que están huyendo. Esto gracias al régimen de excepción, que también no solo está siendo apoyado aquí en el país, sino a nivel internacional. Uno de esos países, efectivamente, es Colombia, a quien en su momento el presidente Gustavo Petro criticaba fuertemente tanto el establecimiento del régimen de excepción como del centro de confinamiento del terrorismo. Pero cuando las encuestas se realizan allá, la ciudadanía es sorprendente, porque dicen: nosotros sí estamos de acuerdo en que ustedes continúen. Diputada, ¿cómo se puede ver también que otros países estén apoyando estas medidas?
Sí, la verdad que como salvadoreños nos llena de orgullo que otros países ahora puedan conocernos por aspectos positivos y no como antes, que éramos conocidos como el país más violento del mundo, el país de las pandillas. Ahora somos conocidos por el liderazgo del presidente Nayib Bukele, por la implementación de una política de seguridad que a todas luces es exitosa. El presidente Nayib Bukele ya lo decía a todos esos organismos internacionales que empezaron a criticar las políticas de seguridad que estamos implementando, les decía y les hacía el reto de que le pudieran presentar un plan que tuviera mejores resultados, y ese plan iba a ser implementado en este país. Al parecer no lo encontraron porque no han venido a presentar nada. Entonces, la comunidad internacional se está dando cuenta que como país estamos implementando un plan exitoso, estamos entregando resultados y estamos llevando paz a la población salvadoreña. Y de eso se pueden dar cuenta los demás países latinoamericanos. Lamentablemente, Latinoamérica ha sido el problema de la seguridad uno de los más grandes. Y ahora vemos como en Sudamérica, porque a mí me llama mucho la atención que en Sudamérica hay muchos países donde la población está pidiendo que el presidente Nayib Bukele llegue e implemente una política de seguridad. Por ejemplo, esta semana en nuestra plenaria, ustedes saben, la Asamblea Legislativa ahora sí es la Casa del Pueblo y nos llegan a visitar de diferentes lugares. Llegaron unos amigos peruanos y nos decían lo mucho que les gusta cómo está funcionando nuestro país ahora. Ellos ya tienen 2 semanas acá, han estado conociendo nuestro país, cada uno de nuestros destinos turísticos, y nos decían, ojalá mi país pudiera tener la paz y la tranquilidad que se respira acá. En nuestros países, en Sudamérica, la seguridad se está volviendo cada día un tema más delicado. Y yo les decía que de verdad me duele porque todos somos latinoamericanos y debemos tener solidaridad con nuestros amigos latinoamericanos. Pero qué bueno que ahora nuestro país sea conocido por una política de seguridad exitosa. El régimen de excepción en un momento fue bastante criticado por la comunidad internacional, pero ahí podíamos observar cómo había una agenda clara de ataque, porque yo no los escuché que se pronunciaran, por ejemplo, con la pérdida del agente de la Policía Nacional Civil, que fue un evento lamentable. Tampoco los escuché que se pronunciaran cuando aquellos terroristas quemaron el bus en Mexicanos y perdimos a muchos salvadoreños. Y así no los hemos escuchado pronunciándose para defender los derechos humanos de la población salvadoreña. Entonces ahora que sí tenemos un plan que funciona, se pronuncian en contra. Me parece que es doble moral. Me parece que la comunidad internacional tiene que examinar hacia dónde quieren caminar. Si quieren caminar hacia las grandes mayorías y a proteger a la población en general, o si quieren seguir con una agenda que está establecida y que no permite que llegue la seguridad a los pueblos. Para mí me parece lamentable la posición que ha tenido la comunidad internacional. Estamos viendo cómo en diferentes países se están presentando crisis políticas importantísimas. Estamos viendo el caso de Ecuador, en el que están teniendo una crisis política muy grande, y la comunidad internacional sigue sin pronunciarse, sigue sin decir nada. Entonces es ahí donde podemos cuestionar qué es lo que pasa, cuál es la agenda que tienen, cuáles son los intereses que están persiguiendo. Pero la población, las grandes mayorías de los países latinoamericanos, nos estamos dando cuenta gracias a los medios alternativos, también gracias a las redes sociales, nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Y yo espero que el ejemplo salvadoreño sirva para que muchos países también puedan implementar políticas que sean exitosas, para que puedan surgir esos nuevos liderazgos, así como surgió el nuevo liderazgo del presidente Nayib Bukele, y que puedan orientar a los países a tomar medidas diferentes y a tener la paz y la tranquilidad que tanto han buscado. Es curioso porque efectivamente mencionaba la línea o la idea que diferentes estados de la comunidad internacional comenzaron criticando el régimen de excepción, y esto para nadie es un secreto. Pero lo curioso es que en su momento estos estados, los mandatarios de estos estados, cambiaron su posición al ver los resultados
que estaba generando el régimen de excepción. Ahora, eso en cuanto a la comunidad internacional. Pero si nos vamos más arriba, a la sociedad internacional, donde también están los organismos, estas instituciones que también son defensoras de derechos humanos, aunque algunos dirían como entre comillas, ¿cómo se puede catalogar el hecho que sigan criticando, que sigan cuestionando y sigan mencionando que en El Salvador hay una gran violación a los derechos humanos? ¿Cuál sería la respuesta a estas instituciones? Bueno, debemos recordar que el sistema internacional pues tiene diferentes actores como estos organismos internacionales que muchas veces se pronuncian en función de los derechos humanos, pero de los derechos humanos de los capturados, no de los derechos humanos de las grandes mayorías. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Ellos han empezado a defender, lamentablemente, los derechos de los pandilleros, pero nunca han hablado de los derechos de la población salvadoreña, porque solo quienes hemos sufrido el tema de las pandillas sabemos lo que implica. Solo los salvadoreños podemos explicarle al mundo que era tener que pagar la renta, que era salir de tu comunidad y para volver a entrar tener que pagar $1, $2 obligatoriamente. También cuando los pandilleros llegaban y decidían que tenías que salir de tu casa o te mataban. A mitad de la noche, una familia completa saliendo de su casa. Entonces, esos ejemplos jamás ellos los han vivido. Solo somos los salvadoreños quienes conocemos todo lo que pudimos vivir durante estos años que las pandillas se tomaron nuestros territorios. Y ahora nos quieren venir a mandar, nos quieren venir a decir cómo hacer las cosas, pero no nos dan soluciones, no nos dan un programa o una política de seguridad que sea pues firme y que haya sido ya implementada y que demuestre resultados. Entonces el llamado es para que nos dejen trabajar definitivamente como gobierno. El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una línea clara, está poniendo la vida de los salvadoreños en el centro de todas las políticas públicas y vamos a seguir trabajando de esa manera. Desde la Asamblea Legislativa pues nosotros vamos a seguir representando a las grandes mayorías y vamos a seguir dando nuestros votos para la seguridad. La comunidad internacional, estos organismos internacionales pueden decir lo que quieran, pero vamos a seguir trabajando. Tenemos una línea clara y esa línea nos la está poniendo el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño que nos pide día a día que sigamos votando para poderle llevar seguridad. Así que a mí me parece lamentable que también los medios de comunicación que son irresponsables acá en nuestro país se estén prestando a esos ataques, porque muchos corresponsales de esos medios internacionales son salvadoreños y están tratando de desvirtuar todo lo que está pasando acá en nuestro país. Yo quiero felicitar pues a los medios que sí se mantienen informando de manera objetiva a la población salvadoreña, a los que sí se mantienen cumpliendo el rol tan importante que tienen ustedes, que es informar. Y a mí me parece que debemos seguir unidos como salvadoreños, debemos seguirle demostrando a la comunidad internacional los grandes resultados que estamos teniendo como país. A mí me parecía tan bonito que personas de otros países le llaman el milagro salvadoreño a lo que estamos viviendo. Y es que hace 6 años yo creo que nosotros hubiésemos pensado que tener esta seguridad que tenemos ahora era imposible. Y ahora pues podemos vivir en diferentes medidas la seguridad que se está teniendo. Hemos visto cómo los salvadoreños ahora se toman los espacios públicos a altas horas de la noche sin tener ese miedo de llegar a su comunidad. El centro de San Salvador, que fue uno de los lugares más violentos en la historia de nuestro país, donde ahí ocurrían asesinatos diariamente, ahora es el segundo destino turístico más visitado de nuestro país, después de nuestras playas de Surf City. Entonces eso habla de lo mucho que estamos avanzando, eso habla de lo mucho que los salvadoreños queremos seguir transformando nuestro país y de lo mucho que necesitábamos la seguridad para poder incidir en otros temas como por ejemplo la cultura, la economía, el turismo. Y es que el tema de la seguridad es un eje transversal que nos está permitiendo avanzar como país a grandes pasos. Y para continuar con el análisis, primero nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, y es que se ha cumplido más de un año sin homicidios. En su momento, esto podría haber parecido totalmente impensable. Y es que se decía en algún momento, por ejemplo, cuando entró el FMLN allá con Mauricio Funes en el año 2009, decía, mire, si Arenas no resolvió el problema de las pandillas en 20 años, pues ¿cómo quieren que mi gobierno, en ese entonces Mauricio Funes, lo resuelva en 5? Posteriormente, el expresidente y prófugo de la justicia, Salvador Sánchez Serén, manifestó lo mismo. Si Arenas no lo había hecho en 20 años, si Funes no lo había hecho en 5, ¿por qué la solución sí tendría que llegar en ese gobierno? Al final se nos fueron 30 años. Poco antes de la llegada al poder del presidente de la República, Nayib Bukele, también se decía, si en 30 años no se hizo nada, ¿cómo se le puede ocurrir que en los próximos 5 años el problema de la delincuencia sí se va a reducir al menos? Y es que hay un dato que no podemos obviar. En su momento decía el exdirector de la Policía Nacional Civil que se había tenido un día sin homicidios. Un día sin homicidios. Que para él ese era un gran logro, que significaba que las políticas de seguridad, las políticas públicas de seguridad estaban prosperando, estaban por el camino correcto. Era algo fuerte contra las pandillas por un día sin homicidios. Pero llegar a imaginar más de un año sin homicidios, ¿cómo se puede medir la magnitud, diputada? Ahora tenemos 370 días sin homicidios y eso nos hace sentir orgullosos. Uno de los planteamientos que hacías, Fernando, en el que te referías a que el expresidente, ahora nicaragüense, Mauricio Funes, estaba diciendo que cómo iba a resolver en 5 años. Pues el presidente Nayib Bukele ha demostrado, porque no ha cumplido ni 4 años de estar en su gobierno y tenemos resultados importantes en el tema de la seguridad. Eso tomando en cuenta que tuvo 1 año y medio de una asamblea legislativa que votaba en contra de todo lo positivo que iba para el pueblo salvadoreño. Y también apareció la pandemia como un elemento muy importante, algo para lo que ningún gobierno estaba listo, pero el presidente Nayib Bukele también lo asumió de una manera ejemplar, incluso reconocido a nivel internacional. Y ahí es que nos podemos dar cuenta que nunca hubo la voluntad política para trabajar y enfrentar un tema tan importante, el tema más importante, consideraría yo, de la agenda salvadoreña, porque se gastó el tiempo, se gastaron los recursos en cualquier otra cosa, incluso en robar, menos en enfrentar el tema de la inseguridad. Y es que los resultados que se estaban teniendo de tantos homicidios en esos años eran también la consecuencia de la inactividad de los gobiernos. 20 años de Arena, 10 del FMLN, que no hicieron nada, no implementaron políticas de seguridad que pudieran enfrentar el problema de las pandillas. Es más, los gobiernos de Arena empezaron a lucrarse con el tema de la inseguridad porque tenían funcionarios que incluso hasta crearon agencias de seguridad privada para poder fortalecer y poder lucrarse del tema de la inseguridad de nuestro país. Entiendo que Rodrigo Ávila había sido uno de ellos. Rodrigo Ávila, que fue un funcionario que tenía que estar en función de la seguridad de los salvadoreños, le apostó a tener una empresa de seguridad privada, es decir, se estaba lucrando de la inseguridad que había en nuestro país. Así de terrible eran los funcionarios en esos gobiernos, pero qué bueno que ya dejamos ese pasado atrás, qué bueno que ahora podemos contar 370 días sin homicidios en nuestro país, y yo estoy segura que vamos a contar muchos más al final de este año. Solo en el año 2015 hubo 6.600 muertos, 6.600 asesinatos a manos de las pandillas, y para reiterar el dato también, 58 policías fueron asesinados durante el año 2015, el año más negro en la historia de nuestro país, el año en el que nos volvimos el país más violento del mundo. Y ahora podemos decir que somos el país más seguro de América. Esos son los datos que ahora podemos manejar. Nos hace sentir orgullosos que el tema de la seguridad por fin
está avanzando. Por supuesto que el gobierno del presidente Nayib Bukele no ha cumplido ni 4 años y tenemos estos grandes resultados. Estoy segura que para ese último año de gobierno y primero Dios haya una reelección, vamos a poder tener una política de seguridad exitosa y vamos a sacar a todos esos pandilleros de nuestras calles para poder llevar tranquilidad a la población salvadoreña y por supuesto llevarlos hacia el SECOT y que paguen por todo lo que le han hecho y por todo el daño que han causado hacia la población. Si bien desde afuera, como ya se decía en el bloque anterior, se ha criticado muchísimo y se ha dicho, mire, que el régimen de excepción constituye una grave violación a los derechos humanos, actualmente la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos ha reconocido al régimen de excepción como una gran estrategia en la defensa de los mismos derechos. ¿Es esto cierto? Bueno, a ver, debemos recordar que el tema del régimen de excepción está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 29, y bueno, se han limitado algunas garantías que están consagradas también en los artículos 12 y 13. También decirle a la población salvadoreña que no se está limitando ningún tipo de garantías a la buena población salvadoreña. Todos nos hemos dado cuenta que desde el régimen de excepción podemos hacer nuestra vida normal, podemos transitar de manera normal. Son los pandilleros los que deben ocultarse, son los pandilleros a los que se les están coartando esas libertades que antes ellos tenían de manera arbitraria. Y es que ahora también el papel de la Procuraduría ya no es el mismo que se desarrollaba en gobiernos anteriores. Yo recuerdo cuando la Procuradora tuvo una reunión con el gabinete y ahí estaba el presidente Nayib Bukele y él le marcaba que las Procuradurías siempre eran conocidas por defender los derechos de las personas que están encarceladas. O sea, las personas que han cometido delitos, pero no estaban defendiendo los derechos de los salvadoreños honrados que están en sus casas y que eran asediados por las pandillas. Entonces ahora vemos ese giro y vemos que la Procuraduría pues está reconociendo el tema del régimen de excepción. El régimen de excepción desde sus inicios por la oposición quiso ser desvirtuado, diciendo que estaba en un marco completamente ilegal, diciendo que la población salvadoreña ni siquiera iba a poder salir de sus casas, y hemos visto como una a una esas mentiras han ido cayendo, porque nos podemos dar cuenta que nada de lo que dijeron para poder asustar a la población era cierto. Entonces, a mí me alegra que desde la Procuraduría se pueda reconocer las buenas medidas, en este caso el régimen de excepción, y los resultados contundentes que estamos teniendo como país. La población salvadoreña ya lo reconoce, el 94% de la población aprueba las medidas de seguridad, incluido el régimen de excepción. Entonces nosotros lo que debemos seguir es trabajando para poder seguir fortaleciendo esas medidas de seguridad y así que los salvadoreños vivan la paz y la tranquilidad. Diputada, acláreme algo. ¿Es cierto que en la actual Asamblea Legislativa de parte de los partidos de oposición hay alguno que otro comentario o iniciativa de que en las próximas elecciones de la oposición regresar al poder nuevamente, ellos van a quitar el régimen de excepción? ¿Se ha escuchado alguna de esas propuestas de parte de la oposición? Bueno, de hecho, en los primeros meses en los que estuvimos aprobando las prórrogas del régimen de excepción, ellos presentaron iniciativas. Tengo entendido que el FMLN presentó iniciativas para que pudiéramos quitar el régimen de excepción. Lamentablemente, pues no cuentan con los votos porque el pueblo salvadoreño ha sido sabio y nos ha dado una mayoría en la que no necesitamos negociar con ese tipo de partidos políticos como se hacía antes. Ellos negociaban, si no habían maletinazos, pues no le daban sus votos a la población salvadoreña. Pero también la postura de la oposición durante el régimen de excepción, las 14 prórrogas que hemos dado, ellos han negado sus votos. Y yo siempre se lo voy a decir a la oposición, ellos no le hacen daño a Nayib Bukele, no le hacen daño a la bancada Cian cada vez que niegan uno de los votos. Están votando en contra de la población salvadoreña, están negando la seguridad a la población salvadoreña, porque yo estoy segura que si ellos tuvieran muchos más votos, el régimen de excepción nunca hubiera sido una realidad. Y qué lamentable que ellos continúen con esa postura, a pesar de que los resultados son contundentes, a pesar de que ahora hasta ellos pueden beneficiarse de la seguridad que estamos viviendo como país,
pero bueno, ellos continúan en su burbuja, desconectados de la población salvadoreña, porque no visitan nuestros territorios, nunca vieron la realidad que se vivía en las comunidades. Que incluso algunos medios de comunicación, como por ejemplo el periódico digital El Faro, hizo una investigación en su momento en las diversas comunidades como Las Margaritas, La Campanera, y ellos comprobaron que en efecto esto no era un dicho de, mire, es que ya desaparecieron las pandillas como tal, sino que ellos fueron a investigar y lo comprobaron tal cual, de que las pandillas habían desaparecido, cuando históricamente el Faro se le ha criticado y se le ha puesto como un medio de oposición. Sí, bueno, y sabemos que el Faro tenía pseudo periodistas que, por ejemplo, se habían ido a vivir con las pandillas, porque había, bueno, este pseudo periodista Dawison, él afirmaba que las pandillas cumplían un rol importantísimo en nuestro país y afirmaba que la sociedad salvadoreña iba a verse afectada si acabábamos con las pandillas. Increíble que traten de transmitirle eso a la población salvadoreña, pero la población está clara, la población sabe que los resultados están en el territorio, los estamos viviendo día a día, y a los periódicos y a los medios de oposición no les ha quedado más que aceptar esta realidad, porque no se puede tapar con un solo dedo, así como dicen. Entonces, ellos tienen también diferentes encuestas en las que el presidente Nayib Bukele está saliendo muy bien evaluado, en que las políticas de seguridad están siendo aceptadas por la población salvadoreña, porque de verdad que ahora el ambiente que estamos viviendo de seguridad no se había vivido. Yo creo que somos muchas generaciones, Fernando, las que no habíamos tenido una vida libre de pandillas, porque durante el conflicto armado pues hubo generaciones que lo vivieron completamente, que lo vivieron de una manera tan cruda. Sabemos que se contabilizan alrededor de 75,000 muertos durante el conflicto armado. Luego llegan los famosos acuerdos de paz, que pues no le dieron paz al pueblo salvadoreño, le dieron paz a esas élites, a esos pequeños grupos, pero al pueblo salvadoreño, después de los acuerdos de paz, se contabilizan más de 120,000 asesinatos. Entonces, las generaciones que nacimos y vivimos después de los acuerdos de paz, nunca la vivimos, solo sabemos que era un momento después de esos acuerdos, pero 120,000 asesinatos, fueron muchos más que en el conflicto armado. Entonces, todas estas generaciones que vivimos esta época donde las pandillas acecharon nuestros territorios, yo estoy segura que nos podemos sentar a platicar con jóvenes de nuestra edad y todos tenemos historias que contar respecto a cómo las pandillas afectaron nuestra vida. Pero todo lo que estamos haciendo ahora es para que las generaciones que vienen atrás de nosotros no tengan que vivir ese pasado oscuro y ni siquiera sepan qué es eso de vivir en una comunidad que es acechada por pandillas. Y es que, hablando de historias que contar, ¿cómo le está yendo a la ciudadanía que ha dejado de pagar la renta para poner sus negocios? Eso, tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sí, es cierto. Muchísimas familias han dejado de pagar la renta. Más del 95% la ha dejado de pagar. Hay muchísimos casos en los que han manifestado, mire, nosotros hemos vuelto a poner un negocio porque lo cerramos hace tantos años, porque ya no podíamos seguir pagando porque las pandillas se vinieron a vivir a la comunidad. Pero ahora estos puestos, esos negocios se están fortaleciendo nuevamente. Incluso aquí en Criterios se comentaba de empresarios que tenían que pagar hasta $5,000 mensuales para que sus negocios siguieran intactos, o al menos para proteger sus vidas. Entonces, una vez que se han reducido las extorsiones, es que la Asamblea Legislativa está haciendo algo para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Diputada.
Sí, bueno, nuestras micro y pequeñas empresas se vieron afectadas durante muchos años. Incluso yo visitaba en una ocasión La Campanera, que ustedes saben que fue una de las comunidades que fue más acechada por el tema de las pandillas. Y bueno, la visité ya con la implementación del régimen de excepción y podía platicar con, por ejemplo, una señora que vendía frescos en la calle. Y ella me decía que ella todos los días tenía que pagar una cuota y a veces apenas alcanzaba a reunir el dinero para pagar esa cuota que las pandillas le habían puesto. Es decir, ella no podía llevar pan a la mesa de su familia por darle ese dinero a las pandillas. Y esos son casos que sabemos que se repiten a nivel nacional. También he podido platicar con empresarios que tienen pues empresas muy sólidas, con ingresos bastante altos, y ellos también eran víctimas de las pandillas. Es decir, aquí ningún empresario se salvaba, únicamente pues esos grupos de élite que la oposición sigue defendiendo. Entonces yo hablaba con este empresario y él me decía, yo tenía que pagar mensualmente $1,500 a las pandillas, y por eso yo tenía que recortar algunos de los ingresos que yo tenía que hacer para mi empresa. Muchas veces apenas alcanzaba a juntar el dinero para poderle pagar a mis empleados. Entonces, desde ahí vemos cómo las pandillas acechaban en todo el territorio. Los únicos que estaban a salvo de esto eran esos pequeños grupos que están en las burbujas, que habían sido protegidos por la oposición. Y es que ahora podemos ver una realidad diferente. También vemos cómo el gobierno está apostándole al tema de la micro y pequeña empresa. Desde la pandemia también se han abierto diferentes líneas de crédito para que los pequeños y microempresarios puedan fortalecer sus negocios, y así vamos a seguir trabajando, porque esto también es parte de la articulación y el trabajo que se tiene que hacer en conjunto de las diferentes instituciones del gobierno, donde se pone en el centro a la población salvadoreña y las instituciones tienen que ejercer su función de manera contundente. Hemos visto también cómo las diferentes instituciones como CONAMIPE está generando programas para fortalecimiento, Capital Semilla para diferentes pequeños empresarios. También vemos cómo el banco Bandesal ha estado dando diferentes líneas de crédito, incluso para madres solteras que están empezando sus negocios, sus emprendimientos, y vemos así como los diferentes sectores se están viendo beneficiados. Pero lo más importante es que ahora cualquier pequeño empresario no tiene que pagar la renta. Ahora ya esa ganancia, eso que generan el día a día, lo puede llevar y convertido en pan sobre la mesa de su familia. Y es que eso es lo importante de trabajar el tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad es un eje transversal que afectaba a nuestro país de diferentes maneras. La inversión tampoco podía venir a nuestro país, porque ¿quién iba a invertir en un país con tanta inseguridad? Únicamente estos que se lucraron de la inseguridad de los salvadoreños generaban esas inversiones, y ni siquiera inversiones dignas para los salvadoreños. Ahora también la Asamblea Legislativa ha estado aprobando diferentes incentivos para, por ejemplo, el sector de la inteligencia artificial, el sector de las nuevas tecnologías, de la manufactura en tecnologías también. Hemos implementado de la mano con el Ministerio de Economía incentivos que nos permiten ser competitivos a nivel internacional y que nos están permitiendo también construir el país hacia el futuro que tanto estamos buscando, porque ahora que estamos superando el tema de la inseguridad es el momento para apostarle a otros temas como la educación, la salud, la economía, y fortalecer todos estos sectores para construir el país que como salvadoreños merecemos. Hay una narrativa que mantiene la oposición, y es que han mencionado que, mire, pero es que en lugar de quitarle los impuestos a las grandes empresas y en lugar de seguir invirtiendo tantos recursos en el régimen de excepción, dicen ellos, ¿por qué no lo invierten en mejorar la economía o por qué no lo invierten en educación? ¿Será que por lo mismo que ustedes han estado mencionando de, pues sí, pero cómo quiere que invirtamos en educación si las pandillas eran las que asediaban a nuestros niños y niñas? ¿Cómo se puede invertir en economía si las pandillas le quitaban todo el dinero a los trabajadores, a los emprendedores? ¿Es eso mismo? A mí me parece risible que ahora la oposición nos venga a dar las fórmulas mágicas para resolver todos los grandes problemas del país, cuando ellos tuvieron el gobierno, tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa, tuvieron mayoría en las alcaldías.
y nunca hicieron nada. ¿Por qué no implementaron todas esas grandes fórmulas mágicas que le dan ahora al gobierno en ese momento donde ellos también tenían la decisión, tenían el poder de hacerlo? Y ahora sí, ellos ya se les ocurrieron todas las soluciones. De hecho, lo hablábamos en la Comisión de Educación recientemente, porque la representante del partido Arena nos estaba planteando de todos los problemas y todas las soluciones que ella tiene para los grandes problemas del país. Y es que es increíble que ahora sí se les ocurrió, ahora sí ya saben qué es lo que le conviene a nuestro país, ahora sí ya quieren trabajar, ahora que no tienen el gobierno, ahora que son una minoría que cada vez está siendo menos aceptada por la población. Nosotros vamos a seguir trabajando, definitivamente sabemos que esta es la ruta correcta, sabemos que el tema de la seguridad es el tema que siempre había agobiado al pueblo salvadoreño y ahora que ya lo estamos superando, ahora que estamos ganando esta guerra contra las pandillas, también le estamos apostando a esas grandes deudas históricas, por ejemplo el tema de la educación, la brecha digital que a nosotros nos dividía con otros países era enorme y la pandemia lo dejó de manifiesto. La pandemia dejó de manifiesto muchas de las deficiencias estructurales que venían de los gobiernos anteriores, porque el deterioro del sistema público de salud no se hizo en 2 años. Ese deterioro es el abandono que ellos dejaron por 30 años y no pusieron invertir en el sistema de salud, no pudieron invertir tampoco en la educación de nuestros niños y niñas. Ahora estamos viendo cómo estamos entregando tablets y computadoras y servicio de internet gratuito a todos nuestros niños y niñas para que se puedan formar de una mejor manera. Estamos viendo la apuesta de la primera dama por la primera infancia, un tema que nunca se había puesto sobre la mesa en nuestro país y que significa mucho para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Y siempre en esa línea del tema de seguridad y el tema de economía, ¿qué es lo que se viene para los próximos meses de parte de la Asamblea Legislativa? Eso tras nuestra última pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, para lo que queda del año, ¿qué es lo que se espera de parte de la Asamblea Legislativa en materia económica y en materia de seguridad, diputada? Bueno, como Asamblea Legislativa estamos comprometidos en dar nuestros votos para fortalecer el tema de la seguridad. Vamos a seguir apoyando las políticas del presidente Nayib Bukele y dando ese respaldo a todo el gabinete de seguridad para que puedan seguir implementando estas medidas. En el tema económico también nos estamos sumando a la iniciativa del presidente Nayib Bukele de poder fortalecer y proteger el bolsillo de los salvadoreños. Hemos hecho diferentes aprobaciones para poder bajar el costo de algunos productos de la canasta básica. También hemos, con lo del tema de los combustibles, estamos trabajando. Entonces, son muchas las apuestas que se están haciendo. También estamos incentivando la inversión, ya lo veíamos con la aprobación de la autoridad del centro histórico. También el incentivo que se está dando para que vengan inversiones en las nuevas tecnologías y la manufactura. Vamos a seguir en esa misma ruta, vamos a seguir trabajando para poderle dar al pueblo salvadoreño el alivio en el bolsillo y, por supuesto, seguir apostándole de manera primordial a la seguridad. Y desde luego que nosotros también le estaremos dando seguimiento a todos estos cambios y transformaciones necesarias para nuestro país. Diputada, se nos ha terminado el tiempo en esta noche, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a la seguridad y a la economía. Muchas gracias por la invitación, Fernando. De verdad el tiempo se nos fue volando, pero quiero enviar un saludo a todos los amigos de Agape TV que nos están viendo tanto dentro como fuera de nuestro país. Les envío un abrazo y de verdad gracias por el seguimiento que le dan al trabajo legislativo. Y gracias a usted, diputada. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, el criterio más importante
siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.